Muchas gracias, Carlos. Continuamos con el Simposio del Sur al Mundo. Mi nombre, como decía Carlos, es Diego Abdo. Vamos ahora a escuchar una interesante propuesta bajo el título de Principales ejes de la cumbre sobre sistemas alimentarios. La agenda ausente es el título de esta charla, que tiene dos grandes protagonistas muy interesantes lo que se viene ahora. Por un lado, la participación de Federico Villarreal, director de Cooperación Técnica del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el ICA, y María del Carmen Esquef, embajadora de Argentina ante las Naciones Unidas, la ONU. Ambos tienen una extensísima carrera que han venido desarrollando. Les hago un breve resumen para no tampoco extenderme demasiado. María del Carmen Esquef es profesora de Historia y Geografía, licenciada en Ciencia Política, recibida en la Universidad de Rosario, magíster en Política Internacional. También ha desarrollado una gran carrera en materia de política exterior, que comenzó en el año 1991, cuando ingresó al Instituto de Servicio Exterior. Entre otros cargos, fue subsecretaria de Política Exterior, embajadora argentina en Francia, embajadora argentina en Nigeria. Además, es docente universitaria. Como les comenté, actualmente es representante permanente por Argentina ante las Naciones Unidas, con sede en Nueva York. Federico Villarreal, por un lado, también es doctor en Geografía, recibido en la UBA, magíster también de Estudios Sociales Agrarios, recibido en Flaxo, licenciado en Economía y Administración Agraria, recibido en la FAUBA, ha sido investigador de carrera del CONICET, es docente universitario, ha realizado diversas consultorías nacionales e internacionales y actualmente se desempeña, como les comentaba al principio, como director de Cooperación Técnica del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el ICA. A los dos, obviamente, les doy la bienvenida formal. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, para mí es un placer muy grande estar aquí moderando lo que va a ser esta charla. Si estamos de acuerdo todos, podemos comenzar con una pregunta central y que tiene que ver con lo que, bueno, vamos a seguir charlando y lo que se está charlando dentro de este simposio, y que tiene que ver con cuáles son, y si les parece comenzamos con María del Carmen para ordenarnos un poco mejor, cuáles son los antecedentes y objetivos de la cumbre de las Naciones Unidas sobre los sistemas alimentarios, que se va a llevar a cabo ahora en septiembre. Bueno, muchas gracias por la invitación y por compartir con Federico este panel. Muchísimas gracias, Diego. Bueno, en octubre de 2019, el secretario general expresó su interés en convocar a una cumbre de sistemas alimentarios. Ello fue reconocido a través de una resolución, que es la 74-242, que realmente recomiendo su lectura, porque es una resolución muy amplia, muy larga inclusive, donde se abarcan todos los aspectos que ustedes tengan presente de agricultura y de sistemas alimentarios. Se prevé, como bien dijo Diego, se prevé que la cumbre tenga lugar en forma paralela a la semana de alto nivel de la Asamblea General, esto es en el mes de septiembre, y es a nivel, por lo tanto, de jefes de Estado y de Gobierno. En forma previa se realizará una precumbre que trata de sentar las bases para la cumbre de septiembre, y en realidad el objetivo que siempre aparece en toda la documentación es propender, alcanzar, favorecer el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. La precumbre se va a desarrollar en Roma entre los días 26 y 28 de julio. La precumbre, por el momento, tendría un formato híbrido, una parte sería presencial y otra parte en forma virtual. Cuando tú me hablas de antecedentes, yo no puedo dejar de acordarme que en el 2009, cuando era representante ante la FAO, también el director general de la FAO convocó a una cumbre, y en ese momento tenía un nombre quizás más pragmático, que se llama Cumbre de Seguridad Alimentaria. Si ustedes tienen presente, el año 2008 había sido la crisis del precio de los alimentos, que habían
el aumento muy alto de los alimentos básicos había provocado caídas de algunos gobiernos en Asia y en África, había habido muchos movimientos en Latinoamérica, y bueno, Diouf convocó, el entonces director de la FAO, Jacques Diouf, senegalés él, que estuvo tres mandatos como director de la FAO, bueno, él convocó a esa cumbre también a nivel de jefes de Estado y de gobierno. Hoy creo que hablar de este inicio me parece que tendría que tratar de contextualizarse, ¿no? La cumbre de sistemas alimentarios fue lanzada, o por lo menos pensada, antes de que se declarara la pandemia de COVID-19. Se inscribe dentro de lo que es el diseño de acción para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de acá al año 2030. Yo les voy a leer la premisa, porque acá hay mucha palabra y algunas de esas palabras a veces hacen un poco de ruido, son demasiado amplias. La premisa es: los alimentos son una fuerza vital para las familias, culturas y comunidades. Sin embargo, el modo en que los alimentos se producen, elaboran, distribuyen, consumen y desperdician ha sufrido profundos cambios en las últimas décadas que hacen peligrar la sostenibilidad, la equidad y la seguridad de la alimentación en el futuro. Con lo cual estamos poniéndole un sesgo negativo a todos los sistemas alimentarios. Esto lo dejo aquí planteado porque quizás podamos conversarlo nuevamente más adelante. Tanto en Europa en este momento, y siguiendo con el contexto, como en algunas ciudades de Estados Unidos, hay una fuerte campaña en contra del consumo de carne. Otra de las cosas que hace al contexto es que tanto la agricultura verde como el cambio climático juegan un papel centralísimo en todo lo que es prédica y documentación de este evento. Los países de la Unión Europea han sido impulsores de la cumbre. Se realiza una amplia convocatoria a la sociedad civil, mientras que seguramente los que van a cargar o van a tener que cumplir los compromisos van a ser esencialmente los estados, la sociedad civil también, pero los que tienen una carga más fuerte en compromisos, en cumplir compromisos, son los estados. Y también hay que decirlo, se enmarca en la campaña de reelección del secretario general Antonio Guterres por un segundo mandato de 5 años, quien en el mes de entre junio y julio va a contar con el aval de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que son determinantes a la hora de elegir un secretario general. Por ahora me quedo aquí en esto de hablar de cómo viene la cumbre y un poco el contexto. Gracias. Muchas gracias a vos, María del Carmen. Bueno, muy claro. Y siguiendo la misma línea, Federico, si te parece bien también, ¿cuál es tu visión acerca de estos objetivos y bueno, cómo te estás preparando también, o se está preparando el ICA de ese lado, ¿no? Bien, bueno, al igual que María del Carmen, es realmente un placer poder participar de este espacio de conversación y compartirlo con ella y con toda su experiencia y sus conocimientos en relación a la cumbre y su experiencia internacional también. ¿Qué complementar? Digo, porque fue muy clara María del Carmen en muchos de los aspectos. Uno que me parece que es de sustantiva importancia y que tal vez puede sonar un tanto básico, pero creo que es fundamental, es entender cuál es la importancia y la significatividad de una cumbre de estas características. Lo que suceda con la cumbre, de alguna manera también marca mucho de lo que va a suceder. La cumbre no es un hecho aislado, entonces no puede ser considerado como algo que empiece y termina en octubre con el pre-summit, por lo cual no debe ser tomado a la ligera, y esto es una perspectiva bastante general e insisto básica, que ha sido muy bien explicada por María del Carmen en relación a cada uno de los aspectos. De ahí la importancia fundamental en de algún modo tomar el desafío que propone la cumbre y expresar la voz y las posiciones al respecto.
El desafío que propone la cumbre, esencialmente, es la transformación de los sistemas alimentarios. Nadie está en desacuerdo con que es necesario mejorar los sistemas alimentarios, sin duda. Y gran parte de las problemáticas que de algún modo se plantean para esa transformación son claros. Esto no implica desconocer que sí, los sistemas alimentarios han sido exitosos en muchísimos aspectos, y que a la vez también coincido plenamente con la visión de María del Carmen en que se parte de una connotación bastante negativa respecto de la situación o evolución de los sistemas agroalimentarios. Y me permitiría ir un poco más allá en relación también a la visión que se suele tomar o que se suele presentar respecto de la agricultura en los sistemas alimentarios, cuando se plantea, porque no necesariamente aparece explícitamente el rol de la agricultura en los sistemas alimentarios. Y es algo que desde el ICA nos interesa visibilizar claramente, y visibilizar también cómo la agricultura es parte de la solución a algunas de esas situaciones de carácter problemático y global que se presentan como desafíos de la cumbre. No me centré específicamente en los antecedentes, porque incluso entiendo que también los antecedentes de la cumbre, bueno, porque muy bien los mencionó María del Carmen, los antecedentes de la cumbre remiten a tiempo anterior a la convocatoria de la cumbre, respecto de cómo se ha ido instalando un pensamiento en relación a la alimentación y la producción de alimentos, que creemos desde el ICA es fundamental visibilizar adecuadamente, y también como parte de alguno de los mensajes fundamentales es que las decisiones que se tomen sean basadas en ciencia fundamentalmente, en información científica, que si bien no asegura una verdad absoluta, sí permite, claro, validez o un máximo método de validación respecto de la información sobre la que se decide, y además transparencia también sobre las decisiones que se proponen. Tal vez me adelanté algunas cuestiones porque insisto en el punto en que María del Carmen presentó muy bien los antecedentes, y me interesaba así destacar que los antecedentes no empiezan y terminan con la cumbre, sino que tienen más que ver con cómo se está planteando este tema y cómo consideramos desde el ICA o cómo proponemos desde el ICA que sería ideal abordar. Bien, Federico, bueno, muy claro también. Y para redondear un poco el concepto de la participación del ICA, y para terminar de comprender finalmente los objetivos del ICA para apoyar finalmente la participación de Argentina y de la región, ¿cuáles son los objetivos que podés contarnos que va a llevar y a desarrollar el ICA dentro de la cumbre? Bueno, muy buena pregunta, muchas gracias. Seguramente Manuel Otero, el director general, en la apertura de este evento ya ha mencionado, y simplemente esto es para complementar muchos de los aspectos. Lo que, al ver esta situación respecto de los antecedentes de la cumbre y lo que significa la cumbre, desde el ICA consideramos sumamente importante, en principio, que la voz de la agricultura aparezca en estas transformaciones que se están proponiendo, porque hay mucho para decir al respecto, y fundamentalmente la voz de la región, y me refiero a la región, a América Latina y el Caribe, América y el Caribe, las Américas, digo, disculpen aquí la omisión, no es América Latina porque incluye Estados Unidos y Canadá, además de angloparlantes de los países angloparlantes del Caribe. Llevar la voz de la agricultura de las Américas a la cumbre. Ese es de algún modo con el liderazgo del director general y todo el instituto que estamos proponiendo trabajar en esa dirección. Esencialmente en dos dimensiones, una de carácter político, porque la cumbre obviamente tiene una dimensión en donde prevalece lo político, y también desde lo técnico también, porque desde lo técnico hay muchos elementos que son clave respecto justamente de este aspecto que mencionaba, de que la agricultura es parte de la solución. Esencialmente, y tal vez luego pueda desarrollar más muchos mensajes, hay tres elementos clave que consideramos fundamentales respecto de la voz de la agricultura de las Américas. El primero de ellos es que no puede haber alimentos sin agricultores. Entonces, los agricultores tienen que tener voz justamente en esta cumbre, que se da por llamar la cumbre de la gente.
respecto de que quiere expresar o quiere tomar la expresión de todas las bases. El segundo eje, sobre el cual ya algo mencioné, pero que creo que es fundamental plantearlo en esta dirección, es que las decisiones deben ser basadas en ciencia o en información científica. Consideramos que eso es clave y fundamental para lograr la mayor transparencia y para poder tomar también las mejores decisiones. Y el tercero, y también sobre el que mencioné, y que tiene que ver con esto que María del Carmen mencionó inicialmente muy bien y que nosotros también reconocemos y tomamos, es la visión negativa que se suele adjudicar a la agricultura, enfatizar que la agricultura es parte de la solución. El que significa que sea parte es que no es la solución, pero que sí contribuye y puede contribuir mucho a solucionar gran parte de los problemas globales que se están enfrentando y que las transformaciones de los sistemas alimentarios tendrían que contribuir a resolver. Muy bien, gracias Federico. Y María del Carmen, bueno, Federico recién hablaba de dos temas muy importantes. Por un lado, la ciencia y la importancia de la ciencia, y por otro lado, la agricultura y esta necesidad de que la agricultura sea tomada en cuenta definitivamente como parte de la solución. Al respecto, ¿cuál es su visión con respecto a la agricultura dentro de la importancia que tendría que tener dentro de la cumbre desde su rol, ¿no? Yo también supongo que voy a parafrasear al ministro Solá o al ministro Basterra, pero imagínense, nosotros somos un país productor de alimentos, y dentro de los alimentos un rol importantísimo lo tiene la agricultura. Para la Argentina, obviamente que la cumbre es una posibilidad de que demostrar las buenas prácticas que tiene Argentina en términos de agricultura y de productora de alimentos. Pero también es un desafío. ¿Y un desafío para qué? Para evitar que se pongan algunos o se tomen algunas medidas o consideraciones que luego limiten ese desarrollo que Argentina tiene muy bueno en temas de agrícolas. Yo ahí le quería decir algunas cosas que me parece que la Argentina ha hecho y ha hecho muy bien, ¿no es cierto? Es decir, Argentina tiene agriculturas en plural. Nosotros no tenemos solamente una sola forma de agricultura. Tenemos siembra directa, tenemos agroecología en agricultura, tenemos un buen trabajo con nuestra riqueza hitícola, tenemos, es decir, una variedad muy amplia que realmente la tenemos que poner yo les diría que en la pantalla, es decir, para que se vea que Argentina puede aportar y ha aportado cosas muy importantes a este desarrollo de la agricultura en el tiempo. Y por otra parte, si hay que cambiar en los sistemas alimentarios o hay que hacer ajustes en los sistemas alimentarios, hay que plantearse algunas cuestiones, como por ejemplo, ¿los sistemas alimentarios pueden ser unos para todo el mundo? Los sistemas alimentarios tienen que ver con lo que produce un pueblo, pero también con la cultura de un pueblo. Entonces, va a haber particularidades que tienen que ser respetadas. Si hay que ir a sistemas agroalimentarios más sostenibles, la transición hacia la sostenibilidad de los sistemas productivos debe ser gradual en los tiempos y en las formas que cada matriz productiva, económica y social lo permita, ¿no? Hay que dejar muy claro que no hay un modelo único de desarrollo que sirva a todas las naciones del mundo. Tenemos maneras diferentes de producir, de actuar, de pensar, de manejarnos. Entonces, todas esas cosas tienen que tenerse en cuenta. Y todo eso, esa transición, se debe hacer sin dejar a nadie atrás. Palabras que parafraseo al Papa Francisco, usándola en este tema también. Es decir, si vamos a hacer transformaciones, quizás las transformaciones tocan de manera diferente y en tiempos diferentes a los distintos países. Por otra parte, la seguridad alimentaria, que en definitiva ahora la llamamos sistemas alimentarios, no se resuelve con cumbres. Se resuelve con consideraciones muy profundas y muy tomadas, muy medidas, muy calculadas, muy mesuradas por cada uno de los países que integran el sistema de Naciones Unidas. No se acaban con cumbres los problemas de la seguridad alimentaria. El hambre en el mundo, los 800
20 y algo más de millones de personas hambriadas en el mundo no se resuelven por una cumbre. Al contrario, habría que pensar muy bien si los enormes recursos que se gastan en estas movilizaciones no sería más útil emplearlos en el World Food Program, el Programa Mundial de Alimentos, en el IFAD, en el Fondo para la Agricultura que está en Roma, en la FAO, lugar, por otra parte, que es de donde debería realizarse la cumbre. Porque para eso hay una organización central. Usted sabe que Naciones Unidas tiene su cabeza en Nueva York y tiene 5 organismos principales, uno de ellos es la FAO, que es la que se ocupa de trabajar en estos temas, ¿no? Es decir, más allá de todas las cuestiones que nosotros vamos a aportar, yo creo que hay que ver también todos estos otros temas para poder hacer las contribuciones más ajustadas posibles. Y una cosa que hay que evitar crear nuevos mecanismos. Fíjese, usted hablaba de los objetivos, ¿no? Y esto lo va a encontrar en la página web, ¿eh? No estoy diciendo nada que no lo pueda buscar cualquier persona. Una de las cosas que hablan los objetivos en la paz es crear un sistema de seguimiento y examen para garantizar que los resultados de la cumbre sigan impulsando nuevas medidas y progresos. Este sistema permitirá el intercambio de experiencias y también medirá y analizará las repercusiones de la cumbre. Me pregunto, el seguimiento de los problemas de la alimentación, de los problemas de la agricultura, de los problemas de la alimentación en su conjunto, es decir, la producción, el consumo y demás, no es en gran parte la tarea de otros organismos de Naciones Unidas, entre ellos la FAO. Entonces, ¿para qué vamos a crear este sistema de seguimiento y examen? Una de las cosas que los países tendríamos que evitar es crear nuevas estructuras, porque toda estructura significa una nueva erogación para algo que hay otro organismo creado previamente. Bueno, quizás me fui por las ramas, pero un poco por esto de lo que me preguntaba, ¿no? Y creo que las cumbres no son necesariamente salvo, y ya sería algo bastante complejo, que se intente hacer un tipo cumbre del clima, donde usted tiene un organismo y cada país tiene que ir rendiendo cuentas en porcentaje. Guarda, que no estamos hablando de lo mismo. Son dos cosas bien diferentes. Atención con esto. Pero si ese es el objetivo, creo una convención, como la de cambio climático. Si es ese el objetivo, bueno, yo creo que primero ya debería ser más clara, porque hacer una convención de este tema, estamos hablando de cosas bastante complejas, atento digamos, la amplitud, ¿no? La amplitud y variedad. Pero bueno, me quedo aquí, espero que no sea esto último que he dicho, el objetivo último de la cumbre de sistemas alimentarios. María del Carmen, muy, muy interesante la visión, obviamente, que le da marco a la cumbre y va preparando lo que vaya a suceder en la cumbre de cara a cada septiembre. En ese sentido, Federico, me estaría interesante también algún aporte tuyo vinculado con cuáles son los objetivos o mejor dicho, qué importancia tiene la región dentro de la cumbre en este momento donde hay, bueno, mucho diálogo, donde va a haber mucho diálogo, donde va a haber también mucha propuesta técnica, económica, donde hay temas trascendentales vinculados con la seguridad alimentaria. Bueno, ¿cuál es el rol o la importancia que tiene la región dentro de la cumbre? Bien, bueno, a ver, ¿cómo responder bien esta pregunta? Una primera aproximación sería, bueno, ¿cuál es el rol que se le adjudica a la región? Y el otro es, ¿cuál es el rol que como región queremos tener en la cumbre? Y sobre el cual estamos trabajando. Abordando la primera propuesta de pregunta, entiendo que el rol está un tanto no fortalecido quizás lo suficiente. No aparece la región y no aparece la agricultura, insisto, una actividad productiva clave para la región, fundamentalmente porque es una región exportadora de alimentos, productora y exportadora de alimentos. Y hay dos elementos que no aparecen, al menos con la importancia
que desde el ICA consideramos y proponemos a consideración de los países como sumamente importante. Una es la agricultura y otra es el comercio, como dos aspectos clave que deben ser considerados de manera fundamental en cualquier sistema alimentario, ya sea en cualquiera de las dimensiones de los sistemas alimentarios, digo, tanto a escala global como a escala transnacional también, o incluso nacional también, en pos de pensar la seguridad alimentaria y el acceso a los alimentos. En esa dirección, desde el ICA, insisto, estamos promoviendo justamente en el marco de la estructura de la cumbre, pero también en las diferentes dimensiones políticas y técnicas, espacios que visibilizan la importancia fundamentalmente de la cumbre, y remito aquí a lo que conversábamos al principio respecto de los antecedentes, lo que significa la cumbre. Y adhiero absolutamente a lo que menciona María del Carmen, de qué es lo que se espera después de esto, ¿no? Si se van a crear nuevas estructuras, si se está pensando en alguna convención, en qué es lo que va a suceder. Lo que tenemos claro es que no se puede tomar a la ligera. Y en principio, no solo no tomarlo a la ligera, sino actuar en consecuencia. Es en esa dirección que estamos estableciendo justamente un proceso de construcción de consensos que permitan llevar la voz de la agricultura de las Américas a dos espacios, que también los mencionó María del Carmen. El primero de ellos es la precumbre. Y para eso estamos, de algún modo, haciendo diferentes acciones. Aquí hago una pequeña aclaración. La cumbre tiene diferentes instancias o mecanismos de gobierno. Desde el punto de vista operativo, está organizada por una enviada especial del secretario general de las Naciones Unidas, que es Agnes Kalibata, que cuenta con el apoyo de un comité asesor en lo político, integrado por diversos países. Entiendo que entre ellos está María del Carmen por Argentina, y un comité científico a cargo del contenido de la reunión, integrados por expertos mundiales referentes de diferentes disciplinas, de las más diversas índoles. Y a su vez existe una red de campeones, constituida por un conjunto de individuos y organizaciones comprometidas con el objetivo y con la promoción de acciones dirigidas a su implementación. En este marco, en enero de este año, Agnes Kalibata invitó al director general del ICA, el doctor Manuel Otero, y a través de él al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, para integrar esta red de campeones de la cumbre para representar a los sectores agrícola y rural de América del Norte, de América Latina y del Caribe en la cumbre. Es en ese, o con esa misión, que los órganos de gobierno del ICA, que están integrados por representaciones de los países, de los 34 países del hemisferio, esperamos trabajar justamente para recuperar esa voz de la agricultura de las Américas y llevarla a la precumbre y luego a la cumbre de sistemas alimentarios. A la vez también estamos desarrollando diferentes, también en el marco de la cumbre, espacios de diálogo independiente técnico sobre abordajes o cuestiones técnicas. Y en esa dirección ya hemos desarrollado o hemos impulsado diferentes diálogos independientes en cooperativismo agrícola, en bioeconomía, precisamente en agricultura digital, también en One Health, o Una Salud, suelos vivos, y en comercio internacional e integración regional también. Y tenemos otros por desarrollar en género y juventudes, por ejemplo, también en la agricultura del Caribe, que tiene especificidades particulares que deben ser abordadas. En fin, estamos proponiendo una dimensión técnica y una dimensión política de diálogo y una promoción fuerte para que la voz de la agricultura de las Américas tenga el rol que se merece en la discusión de las transformaciones de los sistemas alimentarios que está proponiendo la cumbre. Yo, con respecto, Diego, no sé si viene bien, pero con respecto justamente a lo que decía Federico, quizás sería bueno contar cómo está estructurada, ¿no es cierto?, las principales líneas de trabajo que tiene la cumbre. Por un lado están los action tracks o vías de acción. Son 5. Los 5 están presididos por organizaciones no gubernamentales y son la vía de acción 1, garantizar el acceso a alimentos sanos y nutritivos para todos,
El 2, adoptar modalidades de consumo y producción sostenibles. El 3, impulsar una producción favorable a la naturaleza, actuando sobre el cambio climático, reduciendo emisiones y aumentando la captura de carbono. El 4, promover medios de vida equitativos. El 5, crear resiliencia ante las vulnerabilidades, shock y crisis. Por eso hablábamos al principio, cuáles eran, fíjense, no está comercio, como dijo muy bien Federico, que ha sido insistentemente pedido por Estados, incluso hemos involucrado a la OMC, a ver si hay una presión para eso. Bueno, como segunda parte, además de estos vías de acción, se encuentran las áreas de acción. Se establecieron recientemente 15 áreas de acción en el marco de las 5 vías de acción. En estas áreas se trabajan propuestas de acciones o compromisos que voluntariamente van a asumir los estados. Por ejemplo, una de las áreas de acción, alcanzar la seguridad alimentaria, inspirar y motivar a las personas a disfrutar de opciones saludables de alimentación, gestionar la manera, de qué manera se gestionan las producciones y los sistemas, más que nada, de producción de alimentos. El otro ítem de acción son los diálogos. Como bien dijo Federico, están procesos de diálogos a nivel nacional, regional, global e individuales, que puede convocar el sector privado y la sociedad civil en su conjunto, pueden ser convocadas por los estados. Y en ese sentido, la Cancillería, en coordinación con el Ministerio de Agricultura, está convocando para esta semana, 18, 19 y 20, los diálogos nacionales, bueno, convocados en este caso por Argentina, ¿no es cierto? Con respecto a nuestro país, concretamente, nosotros participamos de la vía de acción 2, esto es, adoptar modalidades de consumo y producción sostenible. Hemos participado en todas las reuniones que se han realizado, en algunos talleres, y participamos en 2 áreas de acción. De esas 15 participamos en 2. Una, que es permitir, inspirar y motivar a las personas para que disfruten de opciones saludables y sostenibles. Y la B, que es la segunda, que sería reducir drásticamente la pérdida y el desperdicio de alimentos en el tránsito a una economía circular. La vía de acción o Action Track 2 está presidida por una ONG, que es la Fundación EAT, Comer, concretamente, y la señora que lo conduce es una señora noruega, que es Gunhild Stordalen. Nosotros, la Argentina, ha presentado 3 propuestas de solución de cambio, ¿no es cierto?, que serían estas propuestas que, de ser acordadas, estarían adjuntas a la declaración del secretario general, que no se va a negociar. Y las 3 propuestas que hemos presentado es ganadería sostenible, desarrollos locales de innovación y tecnología en materia de mejoramiento genético de especies para incrementar la resiliencia de los mismos, y la última fue impulsar la bioeconomía y la recirculación de desperdicios de la producción agrícola. Esta es la participación de Argentina. Hay países, los países con más quizás recursos humanos en Nueva York o demás, están participando de los 5 Action Tracks. Nosotros tenemos muy buena relación y es muy interesante lo que dice Federico. En el GRULAC estamos trabajando muy bien con Brasil, especialmente, y como tenemos la responsabilidad de estar en el comité asesor, hemos hecho varias reuniones informativas a todo el GRULAC de lo que ha ido pasando en las diferentes reuniones del comité asesor. La verdad que nos estamos preparando bastante para septiembre, y también, por supuesto, con nuestros colegas de Roma, de FAO, de la representación argentina ante la FAO, que van a tener la precumbre y que también están trabajando fuertemente en esa preparatoria. Carmen, bueno, muy interesante, está, la verdad que es interesante del lado nuestro también.
en mi lado de periodista, pero también del público en general, conocer cuál es la propuesta argentina y cómo está trabajando en esta cumbre, que es muy importante y que, bueno, yo te veía sentir también en un momento, María del Carmen, cuando hablaba Federico acerca de la agricultura y la comercialización, y la voz de los países como el nuestro, que a escala mundial es una voz que debería ser muy importante como país productor de alimentos, uno de los principales exportadores de alimentos en el mundo, así que seguramente hay muchas expectativas en ese sentido, ¿no? Así es, así es, así es. Vamos redondeando un poco la charla, se nos ha ido bastante en los minutos, interesante todo lo que contaban recién. Hay una última pregunta y obviamente que dejo que también ustedes puedan aportar lo que consideren, de eso se trata también esta charla, no sujetarnos únicamente a las preguntas. Hay una pregunta que podemos dar como que sería el inicio del final de la charla que estamos llevando a cabo, que tiene que ver con esto de cómo se vincula el desarrollo de los sistemas agroalimentarios con el logro, por un lado también, de los objetivos de desarrollo sostenible. Suena medio trabalengua, pero no sé, Federico, cómo podés responder esta pregunta. Bueno, bien. No se puede pensar en desarrollo sostenible sin la agricultura. Eso tal vez como puerta de entrada. Los objetivos del desarrollo sostenible son 17 y la agricultura aporta prácticamente a todos ellos. Hablo aquí tal vez una aclaración que debería haber hecho al principio. Cuando hablo de agricultura en sentido amplio, agricultura, ganadería y todas las actividades asociadas, no puntualmente de la agricultura en relación a las actividades agrícolas. Incluso cuando hablo de agricultura hablo de ruralidad también, que no necesariamente siempre es lo mismo, ¿no? En esa dirección, los objetivos del desarrollo sostenible y el aporte al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible por parte de la agricultura es clave y fundamental. Y esto se alinea con este mensaje que mencionaba previamente, que la agricultura es parte de la solución. Es parte de la solución en muchos aspectos. Hay mucho por mejorar, hay mucho por hacer y por esforzarnos para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. Y hay mucho que puede aportar la agricultura en esa dirección. En ese sentido, creo que hay un interés explícito y manifiesto de todos y cada uno de los países que integran la región para lograr su cumplimiento. Y en la misma dirección también lógica, la transformación de los sistemas alimentarios lo que busca es justamente alcanzar esos objetivos al 2030. Pensándolo desde ese lugar, y es desde esa dirección en la que nos interesa también enfatizar, desde una visión muy propositiva, la agricultura tiene que jugar un rol clave en la consecución de esos objetivos de desarrollo sostenible. Y eso no es algo que pueda ni omitirse ni desvalorizarse. Es por eso que consideramos que es muy importante el trabajo articulado de todos los países de la región. Y cuando hablo de todos los países me refiero a la agricultura de los países, en el sentido amplio que mencionaba anteriormente. Desde los agricultores hasta los proveedores de insumos para esa agricultura, hasta las comunidades rurales que forman parte, los ministerios de agricultura sin duda, también el resto de los ministerios involucrados en los sistemas agroalimentarios. Y me refiero a los ministerios de salud, a los ministerios de infraestructura, a los ministerios de economía. No es algo atribuible solo a la agricultura, es parte de la dinámica económica de la región. Volviendo a la pregunta, la consecución y el logro de los objetivos del desarrollo sostenible, creo que no pueden lograrse sin una agricultura propositiva, motivada y con interés de alcanzar justamente la solución a los problemas globales que nos afectan a todos y todas independientemente del espacio en el que habitemos. Así que esa es la visión y eso es lo que creo que nos interesa, lo que creo no, es lo que impulsamos desde el IICA con mucha fuerza, y por eso considero, en la misma dirección en lo que mencionaba María del Carmen, que esta cumbre, más allá de sus características, constituye una gran oportunidad justamente para lograr consensos sobre las transformaciones que necesariamente tenemos que hacer y cuál es el rol que cada uno de nosotros, en el sentido amplio, debemos jugar. Gracias, Federico. María del Carmen, ¿qué te gustaría aportar a lo que ha dicho Federico?
No, muy interesante. La verdad, lo que ha dicho Federico, creo que tenemos que seguir trabajando fuertemente, sin duda, para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Este es uno de los objetivos de la cumbre. En ese sentido, creo que hay que tener algunos principios básicos que están en esos 17 objetivos, como es la seguridad alimentaria. Y ahí coincido totalmente con Federico. El aporte de la agricultura y la ganadería sostenible a la seguridad alimentaria, al desarrollo económico y al arraigo territorial. Es decir, los sistemas de producción de alimentos son particularmente vulnerables a los efectos del cambio climático, pero los sistemas de producción de alimentos no los podés separar de lo que es la producción agrícola, agrícola ganadera, piscícola, son resultado de eso. Entonces, realmente creemos que las soluciones no pasan por producir menos alimentos, sino por producir más y mejor alimentos, ¿no? Debería ser el objetivo. No lo rojo contra lo verde, lo blue contra lo rojo, no. Acá hay que producir más y mejor, digamos. El tema de desarrollo sostenible, yo creo que obviamente, que hay que respetar el medio ambiente, pero eso va unido a cómo, si hay que hacer una transición, en qué medida cada país la puede hacer. No podemos hablar de un desarrollo sostenible en donde estamos todos de acuerdo y se debe respetar el equilibrio entre los 3 pilares de la sostenibilidad, sin lugar a dudas. Pero eso, si se hace bien, es lo que va a contribuir a reducir la pobreza y a una distribución progresiva del ingreso. También tener en cuenta un principio que siempre lo hemos tenido adelante, lo hemos llevado adelante a Argentina, que son las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Fíjate que, ustedes fíjense, ¿quiénes históricamente han contribuido más a los gases de efecto invernadero en el mundo de hoy? Evidentemente han sido los países desarrollados. Entonces, los países desarrollados tienen una responsabilidad principal, histórica y presente por la degradación ambiental. Entonces deberían ser un poquito más generosos para proveer las herramientas económicas y tecnológicas adecuadas que permitan a los países en desarrollo mejorar la sostenibilidad de la producción, ¿no? Esto tenemos que seguirlo manteniendo como principio. Como decíamos hoy, una transición justa y el pago también por los servicios ecosistémicos. Si ustedes miran América Latina y el Caribe, es la mayor región proveedora de servicios ecosistémicos a nivel mundial. Nuestra región abarca más de la mitad de los bosques primarios y de la biodiversidad mundial. Esto es algo muy interesante para poder compartir con Federico desde el IICA, porque en realidad nosotros tendríamos que ser acreedores y no deudores, ¿no? Es decir, la comunidad internacional debería darse un debate franco y profundo para concretar de manera más o menos rápida sistemas eficientes de cuantificación y capitalización de las externalidades positivas resultantes de los servicios ecosistémicos, ¿no? Que se generan en los sistemas agropecuarios y agroforestales, más que nada. Agroforestales, ¿no? Después el tema de género y pueblos originarios. Ojalá esta cumbre sirva también para acordar mecanismos, ya que hablamos de mecanismos efectivos que permitan cerrar brechas de género, ¿no? Ya que realmente la mujer en muchísimos países cumple un rol clave en la agricultura para reducir la pobreza y para llevar alimentos todos los días a la casa. Y la mujer puede ser quizás, o las mujeres agricultoras, pueden ser quizás muy respetuosas de sistemas alimentarios sostenibles, económica y socialmente, ambientalmente posibles. La cooperación internacional, esta es otra cosa. Argentina ha ido siempre a la cabeza de la cooperación sur-sur. En este momento nos cabe a la representación argentina ante Naciones Unidas presidir el Consejo de Cooperación Sur-Sur de las Naciones Unidas. Entonces, vamos a tratar de que la cooperación sur-sur sea efectiva y contribuya a lo que resulte de este gran evento. Y no lo dejo para lo último, pero no efectivamente es lo menos importante, el comercio internacional. Es fundamental el logro de un sistema
de comercio internacional más justo, transparente y previsible. Los subsidios extorsivos a la producción y el comercio, así como las barreras pararancelarias, son negativos tanto a los consumidores como a los productores. Por ello, hay que llamar a los miembros de la OMC a limitar y reducir al menos a la mitad de aquí al 2030 toda la clase de subsidios distorsivos, así como adoptar medidas basadas en la ciencia, que es lo que decía Federico. Medidas basadas en la ciencia. Vamos a tener una oportunidad cuando a fin de este año se reúna la OMC. Vamos a ver si logramos revivirla y seguir luchando en estos temas que son tan importantes. Pero lo que quiero decir con todo esto, que si uno mira los objetivos que aparecen en la página web de la cumbre o lo que nosotros escuchamos en el comité asesor, hay algunas cosas que no están presentes. Y que creo que, como bien dijo Federico, y como se la publicita como la cumbre de los pueblos y de todos, creo que los todos, no solamente los estados interesados, tenemos que hacer oír nuestra voz en cada uno de los lugares que uno pueda participar. Bueno, muy claro, María del Carmen. Federico, hemos llegado ya al final de esta charla. Creo que has redondeado bien, realmente muy claramente la posición argentina, así que muy interesante escuchar a María del Carmen y hablar que a Federico Villarreal también del ICA. Agradecer, obviamente, de mi lado el tiempo, el respeto y bueno, y esta posibilidad también de entender mucho más de lo que está sucediendo en el mundo en materia de alimentos y agroalimentos y obviamente lo que se viene con la cumbre. Muchas gracias, María del Carmen. Muchas gracias, Federico. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes y fue exactamente lo que esperaba, una excelente conversación, muy enriquecedora y sumamente cordial y cálida. Muchas gracias a ambos. Seguimos entonces de esta manera con el simposio. Te doy entonces la palabra, Carlos, a vos para que continúes.